Cordial saludo. Estamos aquí compartiendo una vez más un tiempo maravilloso desde El Camino Podcast. Un nuevo tiempo en el que nos vamos a exponer a la reflexión consciente y continua de lo que las Escrituras nos revelan de Cristo y dispuestos una vez más a que el Espíritu Santo nos permita y nos abra el entendimiento para que disfrutemos cada vez más de lo que Él logró para nosotros en la cruz. No somos merecedores de nada de lo que hemos recibido, sino que por su gracia Él alcanzó para nosotros una nueva vida que nos transforma y nos pone en la perspectiva de una transformación continua que va cada día moldeada a su carácter. Nos encontramos diariamente pensando y reflexionando sobre cómo llevamos a cabo la vida que tenemos. Pensemos por un momento que nuestros minutos en este mundo son efímeros. Nosotros, al estar en el universo y pensar en la grandeza del universo, somos cada uno apenas un pequeño punto. Y sin embargo, ¿cuántos desastres hacemos complicándonos dentro de nosotros al ignorar que tenemos una nueva vida que ya nos ha sido entregada por el amor de Dios? A menudo los problemas abordan nuestra vida y es allí donde se hace evidente lo que hay dentro de nosotros. La pregunta que queremos hacer hoy es: ¿estamos realmente disfrutando de la nueva vida en Cristo? ¿Estamos experimentando claramente una evidencia continua de morir a lo que somos para que Él pueda gobernar nuestras vidas? ¿O será que somos acaso solamente religiosos expectantes, participantes de un sistema antiguo de dogmas y ritos, pero sin experimentar ningún fruto? A lo mejor somos personas participantes de una comunidad religiosa, una denominación o un templo, pero no hemos logrado encontrar ni experimentar la paz interior que solo Cristo puede dar. Estas preguntas nos sirven de referencia para hablar de lo que vamos a hablar hoy, de la libertad y la nueva vida en Cristo, el cual es el título que le dieron los transcriptores de la Escritura al capítulo 2 de Colosenses, donde Pablo nos va a continuar hablando de la evidencia de vivir en Cristo. El versículo 6 dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. No es algo que nosotros hagamos en nuestra fuerza, sino que Cristo, al vivir en nosotros, nos lleva a disfrutar de Él. La pregunta es si eso está sucediendo realmente. Arraíguense profundamente en Él. Fíjense que lo que los apóstoles describen en sus cartas es una determinante experiencia que podemos decidir cada día. Es una experiencia a la cual nos vamos a someter diariamente y en la cual vamos a tener la oportunidad de decidir si nos rendimos o no nos rendimos. De allí que la experiencia de cada uno de nosotros depende exactamente de eso. Hemos decidido caminar y avanzar en la vida que tenemos, conociéndola a cambio de perderlo todo en este mundo. O por el contrario, estamos tan aferrados a todas las cosas de este mundo que es imposible experimentar esa nueva vida. ¿De cuál de los dos grupos eres tú? Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Esto me lleva a recordar que Jesús una vez dijo que el hombre insensato edificó su casa sobre la arena y que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Pablo dice: edifiquen toda su vida sobre Él. ¿Cuál es el fundamento entonces de nuestra vida? O mejor, ¿quién es el fundamento de nuestra vida? Si la respuesta es Cristo y si caminas conociéndolo, has decidido bien. Si por el contrario el fundamento, el afán y la búsqueda de tu vida es lo temporal, déjame decirte que necesitas replantear eso para conocer la paz que solo Dios puede dar en su Hijo. Continúa el versículo 7 diciendo: entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó
y rebosarán de gratitud. Hemos entendido que las Escrituras, muchos las interpretan como un libro de normas a cumplir, pero las Escrituras son la evidencia que aquellos hombres llenos del Espíritu Santo escribieron como testimonio para que nosotros pudiéramos comprender y analizar si lo que a ellos les sucedió y el deleite de vida que ellos tuvieron, lo tenemos nosotros. Las Escrituras nos revelan lo que ellos experimentaron al conocer a Cristo. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es si nosotros estamos experimentando eso mismo que ellos vivieron, o por el contrario, nuestra experiencia diaria está por completamente alejada de la verdad de Dios. Mire lo que dice el versículo 8: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Hoy en día, a diferencia de siglos anteriores, es mucho más difícil establecer quién tiene la verdad, porque hoy en día cada persona tiene su propia verdad. Y hemos llegado a un punto de la historia en que la sociedad ha valorado la percepción de cada uno como una verdad relativa, respetable, sin medida, y que cada uno puede vivir y disfrutar a su acomodo. Por eso, en medio de tantas opiniones, en medio de tantas verdades relativas, solo podemos comprender que hay una verdad y es una persona y se llama Cristo. Él afirmó y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nunca dijo: yo soy una verdad. Dijo: yo soy la verdad. Y así, cuando nosotros nos asimos de Él, nos aferramos a Él, como dice Pablo, dice, podremos disfrutar entonces de lo que Él es en nosotros. Dice aquí en el versículo 9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. El apóstol Pablo aquí en el versículo 10 dice, ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. ¿Nos experimentamos nosotros acaso completos? ¿Es la evidencia diaria de nuestras vidas una plenitud? Aquí la palabra que Pablo usa es plenitud. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano y nosotros estamos otra vez completos, plenos en Él. Yo les invito a que ustedes se pregunten si realmente están experimentando la plenitud de una vida que ya tienen, o por el contrario, aunque hacen muchas cosas en la experiencia y en el dogma religioso, dentro de ustedes no hay plenitud. Y cabe la pregunta, ¿por qué no la puedo experimentar? El versículo 11 dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, sino que Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Lo que el apóstol dice aquí es que Cristo hizo una transformación en nuestro corazón, es decir, nos quitó la naturaleza pecaminosa. En el capítulo anterior hablamos de la nueva naturaleza y aquí Pablo nos revela que Cristo nos quitó, desarraigó, cortó de nosotros la naturaleza del pecado sobre la cual nosotros ya no vivimos y no nos experimentamos como esclavos de ella. Recuerde que el título que estamos hablando hoy es la libertad y la vida nueva en Cristo. Pero ¿por qué no la experimentamos? ¿Por qué los que somos padres vemos que nuestros hijos no evidencian eso en nosotros? ¿Por qué cuando las personas nos ven, no ven a Cristo, sino ven todas nuestras falencias, pecados y errores? Bueno, eso es porque no estamos disfrutando el deleite de esa vida y por supuesto mucho menos lo estamos evidenciando a los demás. Versículo 12 dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Nosotros ya estamos capacitados por la obra de Cristo para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Es importante que nos detengamos por un momento en la vida
y pensemos y reflexionemos hacia dónde estamos corriendo. ¿Cuál es el afán de nuestro diario vivir? ¿Qué ocupa nuestra mente todos los días al despertar? ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando abres tus ojos en la mañana? ¿Y qué es lo que viene a tu vida en el diario transcurrir del día? Preguntamos si es un buscar las cosas temporales. Preguntamos si es la costumbre habitual de hacer lo que siempre hemos hecho por años sin fruto. O preguntamos si es la paz y el gozo de sabernos unidos a Cristo. Cuando es la última opción, la que tú y yo experimentamos, nada de este mundo puede cambiar en nosotros la paz. No puede ser cambiada. Pablo afirma que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Y dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni nada, ni ninguna cosa creada, ni la vida, ni la muerte pueden separarnos. Pero cuesta creer que a muchas personas, aún siendo creyentes o llamándose creyentes, un simple dolor en el cuerpo la pone en una ansiedad absoluta y lo desespera al punto de ignorar que está en Cristo. Una simple situación familiar causa en nosotros un caos que revela lo que hay dentro de nosotros. La desesperación, la ansiedad, la amargura, la ira. Pero si tenemos una nueva vida, pero si tenemos la oportunidad de experimentar un fruto diferente al que teníamos antes de conocer a Cristo. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez personas que antes de conocer a Cristo o antes de decirse cristianas eran de una forma y ahora que se dice cristianas son de una forma, pero aún más terrible. Y la gente en muchos sectores dice, pero si tal persona es cristiana, no quiero ser de esos. ¿Por qué? Porque hemos experimentado y abrazado una religión sin fruto, pero no conocemos la nueva vida que tenemos y mucho menos la podemos experimentar. Los apóstoles se toman el tiempo, inspirados por el Espíritu Santo, para escribirnos la evidencia de esa nueva vida. Pablo en la carta a los Romanos expresa cómo progresivamente el hombre, al ser condenado por su pecado y ser justificado a través del sacrificio de Cristo, ya no hay condenación para él, sino que ahora ha pasado de muerte a vida. Aquí en Colosenses también en el capítulo 2 dice que Cristo nos pasó de la condenación eterna a la luz admirable de Dios por su sacrificio. Y la pregunta que siempre tenemos que hacernos es, ¿vivimos en la luz? ¿Experimentamos en nuestra vida un caminar de descanso y de reposo? ¿O por el contrario son todas las otras cosas que nos gobiernan y vivimos una vida que no tiene sentido y que la caminamos y la pasamos en un continuo afán? Él anuló, dice el versículo 14, el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esto me lleva necesariamente a preguntarme y a preguntarles por qué muchos sectores de la llamada Iglesia de Cristo pasan su tiempo peleando con el enemigo espiritual, cuando aquí dice que Cristo desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y ellos están derrotados para siempre. Pero la iglesia piensa que tiene que seguir peleando contra ellos para alcanzar algo que ya nos fue dado. Es increíble cómo el desconocimiento de la vida en Cristo ha puesto al hombre más bien esclavo de sus dogmas y de sus preceptos antes que ponerlo libre en Cristo. Todo eso por el desconocimiento total o muy alto de las Escrituras. Por eso nosotros en este canal queremos únicamente compartir de la vida en Cristo y de todo lo que Él es en nosotros. Hay muchísimos aspectos y elementos que vamos a tardar muchísimos programas y a lo mejor toda una vida para poderlos abordar,
durante 17 siglos que la iglesia entró en templos, ha tratado de abordar temas de Cristo, pero durante esa historia ha perdido de vista al mismo Cristo. Mientras que en los primeros 3 siglos, cuando la iglesia no se reunía en templos, sino habitaba en comunidades que vivían en sus casas y se reunían periódicamente en las casas, en esos 3 siglos la evidencia del fruto de un nuevo nacimiento en ellos era clara. Y las comunidades crecían, como dice Hechos 4:32, se cuidaban los unos a los otros, nadie decía ser dueño de nada, sino que todos lo tenían en común para poder ayudarse del uno al otro. Hoy, esa no es la realidad de la iglesia. Hoy, la realidad de la iglesia es que cada quien piensa en lo suyo, cada quien busca lo suyo y cada quien olvidó a su hermano. Pero cuando todo se acomoda en el plano de Cristo y nosotros nos rendimos a la obra del Espíritu, entonces vamos a ser comunidades que comprenden por Él mismo que vivimos el uno para el otro. Pensando, reflexionando, amando y dando todo lo que nosotros somos por el bien de los demás. Eso es la nueva vida en Cristo. En los primeros años de la era cristiana la gente se convertía porque veía en los apóstoles el amor que tenían los unos por los otros, en las comunidades la entrega sincera que tenían unos por otros y la ayuda desmedida en la que toda la comunidad vivía, de manera que no había quien tuviera necesidad en ella. Hoy en día es muy diferente la historia. Hoy día la llamada Iglesia de Cristo se ha convertido en un ente jerárquico, se ha convertido en una empresa que pretende manipular cosas temporales, pero que ignora que la vida de Cristo se expresa solo por su amor y por su gracia. Dicho sea de paso, Cristo sigue obrando en nosotros. Cristo vive en nosotros y sigue esperando que cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, se rinda a Él, porque es la única manera en que esa nueva vida va a poder ser disfrutada por nosotros. Cada día, escucha mi querido amigo, es una nueva oportunidad para conocerlo a Él. Cuando tú crees en la obra perfecta de Cristo, Él viene a vivir en tu vida y Él te acepta como hijo al Padre y te incluye en Él. Pero a partir de ahí empieza la decisión nuestra de conocerlo para disfrutarlo. Pablo lo dice en Filipenses 3. Todas las cosas que yo tenía antes y lo que para mí antes tenía valor ya no lo tiene, por el simple hecho y por el maravilloso deleite de conocer a Cristo y ser hallado en Él. ¿Esa es tu decisión? ¿Conocer a Cristo y ser hallado en Él? ¿Eso es lo que ocupa tu mente, corazón, pensamientos y voluntad todos los días? ¿Disfrutar la nueva vida en Cristo? ¿O por el contrario, disfrutar la vida que tienes en este mundo con todo y lo que sus afanes conllevan? La invitación entonces en el programa de hoy es: conozcamos la nueva vida que tenemos en Cristo, porque no hay otra manera de disfrutarla. Indaguemos con diligencia todos los días, en lo que Cristo es en nosotros. Somos personas que fácilmente, muy fácilmente se ocupan en lo temporal, y en gran medida es necesario porque tenemos que trabajar para comer y conseguir las cosas que nos permiten vivir en esta tierra. Pero lo que sucede en este mundo es temporal, pero lo que está en Cristo es eterno. ¿A dónde está nuestra atención diaria? ¿En lo uno o en lo otro? Les damos las gracias por seguir compartiendo el contenido de este canal y por seguir estando con nosotros este tiempo y sabiendo que el Señor sigue haciendo una obra maravillosa en aquellos que creen. Le invitamos a que siga asiduamente nuestros programas y que pueda reflexionar. No piense que nosotros le decimos a usted simplemente las cosas por decirlas. Todo eso está en la Escritura. Investíguelo, indáguelo, léalo, profundícelo. El Espíritu Santo seguramente le va a llevar a tener más entendimiento si usted dedica las horas de su vida a conocerlo a Él. Esa es su obra y ese es su deseo en nosotros, darnos a conocer a Cristo. Gracias por este tiempo compartido en este programa que hoy hemos podido disfrutar, y la invitación es para que sigamos adelante creciendo más en toda la vida que tenemos de Cristo
y dándola a conocer a los demás, porque es la única forma en que la iglesia crece. Hemos entendido que la iglesia no crece reuniendo a mucha gente en un templo. La iglesia crece en la medida en que madura, conociendo cada vez más a su Salvador y muriendo a nuestra propia vida para disfrutarlo a Él. Gracias a todos, un cordial saludo, muchas bendiciones en Cristo y nos vemos en una próxima ocasión aquí en el Camino Podcast. Bendiciones para todos.